necesario para progresar. Esperan a que alguien los impulse, los motive o los rescate de la falta de progreso. Piensan que no pueden hacerlo solos, pero la realidad es que nadie vendrá a socorrerlos. He aprendido yo, Brian Tracy, que los grandes éxitos surgen en momentos de soledad, cuando no hay testigos, aplausos ni ayuda. Es en ese lugar donde se forma la personalidad y el hombre descubre su auténtica fortaleza. Porque si no tienes a nadie, te ves forzado a confrontarte contigo mismo. Y ese es el reto más grande de todos. No hay pretextos, no hay distracciones, solo tú y tus decisiones. Y si consigues mantenerte fuerte cuando nadie te observa, si continúas progresando cuando nadie confía en ti, te vuelves una persona imposible de frenar. No temas estar solo. Teme depender siempre de otros para avanzar. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Es el taller donde el hombre se forja, donde la mente se endurece y donde el alma aprende a sostenerse sola, porque cuando puedes caminar sin compañía, entonces estás listo para liderar. Cuando nadie cree en ti, cuando todo parece derrumbarse y el silencio se vuelve tu única compañía, hay un punto en el que el dolor se transforma en claridad. Empiezas a entender que el mundo no te debe nada, que nadie está obligado a levantarte, a escucharte o a aplaudirte. En ese instante te enfrentas a la verdad más incómoda, pero también más liberadora. Estás completamente solo con tu responsabilidad, y aunque eso parezca una condena, en realidad es el inicio de tu libertad. Porque cuando dejas de esperar que los demás te salven, recuperas el poder de hacerlo tú mismo. Te das cuenta de que tu futuro no depende de las circunstancias, sino de la decisión diaria de no rendirte, incluso cuando nadie te ve avanzar. Hay una fuerza que solo nace en la soledad. Es la disciplina que no busca aprobación, el esfuerzo que no se publica, la paciencia que no se premia. Es fácil ser constante cuando todos te miran, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando lo haces sin testigos. Cada madrugada que decides trabajar en silencio, cada día que sigues, aunque nadie te motive, vas construyendo un poder interno que no se destruye con nada. Porque cuando la validación externa desaparece, aprendes a validarte a ti mismo. Y cuando eso sucede, ya nada ni nadie puede detenerte. Muchos se quiebran porque miden su avance por lo que los demás reconocen. Si nadie les aplaude, sienten que no vale la pena continuar. Pero los hombres que de verdad cambian su destino no buscan reconocimiento, buscan propósito, entienden que el éxito no llega cuando los demás los notan, sino cuando ellos mismos se comprometen sin condiciones. Salir adelante sin apoyo es difícil, sí, pero también es lo que separa a los que sueñan de los que lo logran, porque el éxito no se trata de quién te acompaña, sino de quién eres cuando estás solo. La soledad puede doler, puede quemar, pero también purifica. Te obliga a soltar la necesidad de aprobación, a enfrentar tus miedos, a reconocer tus debilidades y a reconstruirte con tus propias manos. Empiezas a entender que nadie que haya logrado algo grande lo hizo con comodidad o rodeado de aplausos constantes. Todo hombre que alcanzó la cima pasó primero por el silencio, por el rechazo, por el cansancio, por las dudas, pero no se detuvo. Aprendió a confiar en su proceso incluso cuando nadie más lo entendía. Y esa confianza, esa fe en uno mismo se convierte en el cimiento de todo lo que viene después. Porque cuando aprendes a caminar solo, dejas de tener miedo a perder, dejas de depender, de mendigar atención, de buscar aprobación en los ojos ajenos. Te vuelves autosuficiente emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Y ese tipo de independencia no tiene precio. Es lo que te permite mantenerte firme cuando la vida se vuelve injusta, cuando los demás te fallan, cuando todo parece ir en contra, porque sabes que aunque nadie esté contigo, tú estás contigo. Y mientras eso sea así, nunca estarás verdaderamente solo. Cuando estás solo, cada pensamiento se amplifica, las dudas se vuelven más fuertes, los recuerdos más pesados y el futuro más incierto. Empiezas a cuestionarte si realmente vale la pena seguir, si el esfuerzo tiene sentido cuando nadie lo reconoce, si acaso la vida está tratando de decirte que te rindas. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que la vida te está poniendo a prueba, está evaluando si tu deseo de avanzar es auténtico o solo un capricho pasajero, porque cualquiera puede soñar con una mejor vida cuando está rodeado de apoyo, pero solo los hombres verdaderamente determinados siguen caminando cuando no tienen a nadie más a su lado. Esa es la diferencia entre la ambición superficial y el propósito profundo. La soledad se convierte en un espejo brutal. Te muestra lo que eres sin adorno, sin elogios, sin distracciones. Te revela tus inseguridades, tus carencias, tus excusas. Y si tienes el valor de mirarte con honestidad, también te muestra tu potencial. Descubres que dentro de ti hay más poder del que creías, más resiliencia de la que imaginabas, más capacidad de cambio de la que jamás te dieron crédito. Pero para encontrar ese poder necesitas quedarte a solas contigo mismo, aunque al principio duela, aunque te haga sentir perdido, porque el crecimiento siempre se esconde detrás del dolor. Cada hombre que ha transformado su vida tuvo que pasar por un punto donde todo parecía imposible, donde no tenía guía, ni ayuda, ni certezas. Y fue precisamente ahí donde aprendió lo que realmente significaba creer no en los demás, sino en sí mismo. Cuando nadie te dice que puedes, tienes dos opciones: rendirte o convertirte en la voz que te motive a continuar. Y si eliges lo segundo, algo cambia para siempre.
Tu mente deja de buscar consuelo y empieza a buscar soluciones. Tu energía deja de gastarse en quejas y se enfoca en progreso, y lo que antes era un vacío se convierte en impulso. Hay noches en las que parecerá que no avanzas, días en los que sentirás que todo tu esfuerzo no tiene sentido. Pero esos días son los que te construyen. Son los cimientos invisibles de tu fortaleza. Nadie los ve, nadie los celebra, pero son los que hacen que un día te levantes con una certeza que ya no se quiebra, porque entenderás que el valor no se forma cuando te acompañan, sino cuando sigues aún con el alma cansada. Esa es la diferencia entre los que buscan apoyo y los que se convierten en apoyo, entre los que esperan motivación y los que se la crean. La soledad no te destruye, te revela, te quita lo innecesario y te deja con lo esencial, tu carácter. Cuando aprendes a soportar el peso de tus propios silencios, también aprendes a sostener tus sueños sin depender de nadie. Y eso, aunque parezca insignificante, es lo que te cambia la vida. Porque mientras otros se detienen por falta de compañía, tú sigues por decisión. Y cada paso que das solo, aunque parezca pequeño, te acerca más a la versión más fuerte y completa de ti mismo. Esa versión que ya no teme perder a nadie, porque entiende que nunca perdió lo más importante, la voluntad de seguir adelante. Hay un punto en la vida en el que el silencio se vuelve ensordecedor. Ya no hay mensajes, no hay llamadas, no hay palabras de ánimo, solo tú, tus pensamientos y un vacío que pesa. Es en ese momento cuando muchos se quiebran, cuando empiezan a pensar que su camino no vale la pena, que tal vez no están hechos para soportar tanto. Pero lo que pocos entienden es que ese momento, el más oscuro y solitario, es el umbral de la transformación. No es el final, es el inicio del verdadero cambio. Porque antes de renacer, todo hombre tiene que atravesar su propia noche interior. Esa etapa donde nadie te ve, donde nadie cree en ti y donde la única fuerza que te queda es la decisión de seguir un día más. Cuando nadie te acompaña, la mente busca refugio. Algunos lo encuentran en el pasado, otros en distracciones y otros simplemente se hunden. Pero los que deciden salir adelante aprenden a convertir esa soledad en maestra. Comienzan a escuchar lo que su propio interior ha estado tratando de decirles durante años. Empiezan a reconocer los patrones que los detienen, los pensamientos que los sabotean, los miedos que disfrazan de prudencia. En el silencio todo se amplifica, los errores, los deseos, las heridas, pero también las verdades. Y cuando te atreves a verlas sin huir, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no buscas tanto la aprobación de otros ni la validación que te daban los aplausos. Empiezas a entender que tu propósito no depende de quién te acompañe, sino de qué tan comprometido estás contigo mismo. Salir adelante sin compañía significa convertirte en tu propio sistema de soporte. Nadie te va a levantar por las mañanas, nadie va a recordarte por qué empezaste, nadie te va a empujar cuando pierdas el rumbo. Eres tú, solo tú. Y aunque parezca una carga, también es una bendición, porque en ese proceso desarrollas la habilidad más poderosa de todas, la autodisciplina. No la motivación pasajera, no la emoción de un discurso inspirador, sino la disciplina silenciosa de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el resultado parece lejano. Esa disciplina es la que define quién logra y quién se queda en la intención. Recuerda esto, la soledad no es un enemigo, es un filtro. Se lleva a las personas los hábitos y las creencias que no están destinados a acompañarte al siguiente nivel. Te vacía para que puedas llenarte de lo que realmente importa. Cuando lo entiendes, dejas de resistirte a estar solo. Empiezas a usar ese tiempo para construirte. Lees, aprendes, te cuidas, te enfocas. Empiezas a notar que tu energía ya no se dispersa en conversaciones inútiles, en relaciones sin propósito o en opiniones ajenas. Descubres que la paz no está en tener a todos contigo, sino en poder estar contigo mismo sin sentirte vacío. Y aquí viene una verdad que muchos no soportan escuchar. Si no sabes estar solo, nunca sabrás estar con nadie, porque la soledad te enseña a no depender, a no necesitar, a amar sin perderte. Te enseña a encontrar valor en tus propios pasos, en tus propios logros, en tu propio proceso. Cuando aprendes a estar en paz contigo, dejas de mendigar afecto y comienzas a elegirlo. Dejas de rogar oportunidades y comienzas a crearlas. Dejas de buscar validación y empiezas a proyectar seguridad. Todo eso nace en el silencio, en la ausencia, en la incomodidad de no tener a nadie que te sostenga. No confundas estar solo con estar perdido. Estar solo es una etapa, no un destino. Es el terreno donde se siembra la grandeza, aunque al principio parezca tierra árida. En ese terreno, si siembras disciplina, cosecharás libertad. Si siembras enfoque, cosecharás resultados. Si siembras fe, cosecharás paz. Pero nada de eso llega si sigues esperando a que alguien más lo haga por ti. La vida recompensa al hombre que se levanta aún cuando todo le pesa, que sigue caminando aún cuando no hay luces ni testigos, porque el universo siempre termina inclinándose ante el que persiste. Y cuando el tiempo pase y mires atrás, te darás cuenta de algo.
Todo lo que te dolió, todo lo que perdiste, todo lo que enfrentaste solo era necesario. Era el fuego que forjaba al hombre en el que te convertirías. Hay una etapa en la que el silencio se convierte en tu aliado aunque al principio lo odies. Empiezas a notar que cuanto menos dependes de la aprobación ajena, más libre te vuelves. Ya no necesitas que alguien te diga que vas por buen camino porque tú mismo lo sabes. Ya no esperas compañía para avanzar porque entendiste que el camino más importante siempre se recorre solo. Pero ese entendimiento no llega de la noche a la mañana. Llega cuando te cansas de esperar. Cuando ves que nadie más va a hacer el trabajo por ti y decides hacerlo tú, aunque duela, aunque el miedo te acompañe. Es ahí donde empieza la verdadera independencia emocional, cuando descubres que puedes sostenerte incluso sin el apoyo que un día creíste indispensable. Y quiero que lo pienses honestamente. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque no te sentías acompañado? ¿Cuántas oportunidades has perdido esperando que alguien te motive o te entienda? Tal vez ya sea momento de dejar de buscar a quien camine contigo y empezar a convertirte tú en el tipo de hombre con el que otros desearían caminar. Esa es la diferencia entre el que se victimiza y el que lidera. Porque el que lidera no se queja por estar solo, usa esa soledad como entrenamiento. No necesita ruido, necesita dirección. Y mientras los demás buscan comprensión, él construye resultados. Recuerda algo, la gente puede abandonarte, los amigos pueden desaparecer, incluso la familia puede no entenderte. Pero mientras no te abandones tú, nada está perdido. Tu vida puede cambiar completamente cuando decides tomar el control sin depender de nadie. Dejas de culpar, de justificar, de esperar y empiezas a actuar. El mundo pertenece a quienes no necesitan aprobación para moverse, a los que aún con miedo dan el siguiente paso, a los que transforman la incertidumbre en impulso, porque mientras muchos se paralizan esperando acompañamiento, otros avanzan solos y terminan liderando. Y si estás escuchando esto, quiero que te detengas un momento y te preguntes algo. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo a estar solo? Escríbelo en los comentarios. Dilo con honestidad, no por mí, sino por ti, porque a veces el simple acto de reconocerlo ya es el primer paso para superarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente cada día, no por el canal, sino por ti mismo, porque lo que consumes también te construye. Y si eliges mensajes que te empujen a crecer poco a poco, tu vida comenzará a reflejar esa mentalidad. Avanzar sin compañía no significa ser frío o desconectado, significa ser fuerte. Significa que cuando todo se desmorone, tú sabrás mantenerte de pie, que cuando todos duden, tú seguirás creyendo. Porque el éxito real no se mide por quién te acompaña, sino por quién eres cuando nadie lo hace. Y cuando logres caminar solo con convicción, entonces la vida pondrá a tu lado a quienes estén listos para avanzar contigo, no por necesidad, sino por propósito compartido. Cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de esperar señales, dejas de suplicar atención, dejas de pensar que el mundo te debe algo. Te das cuenta de que la única persona que puede darte una nueva vida eres tú mismo. Y aunque esa verdad pese, también libera. Porque mientras esperas a que otros te entiendan, el tiempo sigue corriendo y los días se pierden. Pero el día en que decides actuar sin necesitar a nadie, ese día tu destino empieza a moverse, no de golpe, sino poco a poco, como una rueda que al principio cuesta empujar, pero que después no hay quien la detenga. Muchos hombres confunden el apoyo con la salvación. Creen que tener compañía les dará fuerza, pero no entienden que la verdadera fortaleza nace cuando no tienes a nadie a quien recurrir. Cuando el cansancio te vence y aún así te levantas. Cuando el fracaso te humilla y aún así sigues. Cuando el miedo te susurra que no puedes, pero tú avanzas igual. Esos momentos definen tu carácter. No cuando todo va bien, sino cuando estás solo y decides no rendirte. Porque es fácil tener fe cuando te acompañan, pero tener fe cuando estás completamente solo es otro nivel de grandeza. Tu entorno puede cambiar, tus amigos pueden alejarse, incluso las personas que juraron estar ahí pueden desaparecer, pero eso no significa que el camino haya terminado. Significa que el universo te está dejando espacio para crecer. Cada ausencia tiene una función, cada despedida deja una lección. Cuando alguien se va y duele, no es castigo, es limpieza. Es una oportunidad para mirar adentro y preguntarte qué versión de mí estoy dispuesto a construir a partir de esto. Porque la soledad no destruye. La soledad depura, te deja con lo esencial, con lo que realmente importa. Tu voluntad, tu enfoque, tu propósito. Salir adelante sin nadie requiere coraje, pero también inteligencia emocional. No puedes seguir lamentándote por lo que no tienes. Tienes que aprender a ver lo que sí está en tus manos. Si hoy estás solo, aprovecha ese espacio para crecer, para fortalecer tu mente, para crear algo que el ruido del mundo no te permitía escuchar. Es en esos periodos donde más creces aunque no se note. Porque el crecimiento no siempre se siente bonito. Muchas veces se siente como pérdida, como vacío, como cansancio, pero en realidad estás evolucionando, estás dejando de ser el que dependía y empezando a ser el que lidera. La mayoría de las personas no soporta estar sola porque no se conoce, y eso es lo que debes cambiar.
Debes aprender a disfrutar tu propia compañía, a conocerte sin máscaras, a perdonarte por lo que hiciste y agradecer por lo que aprendiste. Cuando logras hacerlo, la vida deja de ser una lucha constante por encajar. Ya no necesitas demostrar nada, solo vivir con propósito. Esa paz interior es la base de toda grandeza, porque los hombres que han cambiado el mundo antes cambiaron su mundo interior y ese cambio solo ocurre en silencio, sin testigos, sin público, sin aplausos. Así que si hoy sientes que no tienes a nadie, recuérdalo. No estás perdido, estás siendo preparado. Cada día que soportas el silencio, te estás volviendo más fuerte. Cada decisión que tomas por ti mismo, estás construyendo independencia y cada lágrima que derramas sin rendirte, estás purificando tu carácter. No necesitas compañía para avanzar, solo decisión, porque el día que decidas de verdad salir adelante, nada ni nadie podrá detenerte. La soledad es una etapa que muchos malinterpretan. No es una condena, es un llamado, es la voz de la vida diciéndote, ya es hora de conocerte sin distracciones. En esos momentos en los que no hay nadie a quien recurrir, se abre la posibilidad más grande de todas. Aprender a confiar en ti, no en lo que los demás piensan que puedes hacer, sino en lo que tú sabes que puedes construir. La mayoría huye de ese silencio, lo llena con ruido, con personas, con excusas, pero los hombres que se transforman no huyen de la soledad, la enfrentan porque entienden que en ese vacío se esconde la verdad sobre quiénes son realmente. Y cuando descubres eso ya no temes estar solo, temes desperdiciar el tiempo sin crecer. Cada vez que eliges seguir adelante sin ayuda, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrando que tu fuerza no depende de la compañía, sino de tu compromiso. Hay algo profundamente poderoso en el hombre que se levanta sin testigos, que entrena sin espectadores, que trabaja sin aplausos. Ese tipo de hombre no busca atención, busca resultados. No necesita que le digan tú puedes porque ya lo sabe. Lo aprendió a golpes, lo entendió en la oscuridad, lo reforzó cada vez que el mundo le dio la espalda. Y esa fuerza no se compra, se construye. Aprende a disfrutar el proceso de reconstruirte. No intentes llenar cada vacío con distracción. Aprende a sentarte contigo mismo y observar en qué te estás convirtiendo. Cada día en soledad es una oportunidad para pulirte, para deshacerte de lo que ya no te sirve, para redescubrir lo que realmente te impulsa. Muchos hombres no soportan este proceso porque exige honestidad. Exige mirarte de frente y admitir que algunas de tus heridas las causaste tú mismo. Pero solo cuando reconoces eso puedes empezar a sanar, porque la soledad, si se usa con sabiduría, no destruye, transforma. A veces avanzar sin compañía se siente como caminar a oscuras. Das un paso y no sabes si vas bien. Das otro y no ves resultados, pero te aseguro algo, mientras sigas moviéndote, la dirección correcta terminará revelándose. El error no está en avanzar solo, el error está en detenerse esperando que alguien más venga a guiarte. Nadie conoce tu camino como tú. Nadie siente lo que tú sientes. Nadie sabe el peso que llevas. Por eso tu proceso solo puede ser tuyo. Y está bien, porque las batallas más grandes siempre se pelean en silencio y los triunfos más profundos no se celebran con ruido, sino con paz. Cuando logras entender esto, tu visión cambia. Ya no te duele tanto la ausencia porque sabes que cada persona que se fue, cada oportunidad que perdiste te acercó más a tu esencia, te limpió de lo innecesario. Y aunque al principio no lo veas, el tiempo siempre revela que nada de lo que perdiste era indispensable. Lo que realmente te sostiene, lo que te impulsa, lo que te construye, está dentro de ti. Esa fuerza no necesita aprobación ni compañía, solo necesita decisión. Y una vez que decides no detenerte, aunque todo esté en silencio, aunque nadie te acompañe, ya has ganado. Porque la victoria no es el aplauso, es la paz que llega cuando sabes que lo diste todo tú solo. Y aún así seguiste adelante. Hay un momento en el camino en que comienzas a entender el valor del silencio, dejas de luchar contra él y empiezas a escucharlo. Te das cuenta de que en medio de esa quietud no estás tan solo como creías, estás contigo mismo y eso lo cambia todo. Empiezas a hablarte con más respeto, a exigirte sin destruirte, a perdonarte sin debilitarte. Descubres que el hombre que antes necesitaba aprobación ya no existe. Ahora hay alguien más enfocado, más sereno, más consciente. Esa evolución ocurre sin ruido, sin testigos, pero se siente. Se nota en la mirada, en la postura, en la manera en que enfrentas los problemas. Ya no reaccionas con desesperación, actúas con calma, ya no dependes de palabras ajenas, confías en tu criterio. La soledad te ha vuelto sabio y esa sabiduría no te la puede quitar nadie. Muchos temen estar solos porque confunden soledad con abandono. Pero el abandono viene de los demás. La soledad, en cambio, viene de ti y te da poder. Es un terreno fértil donde puedes volver a sembrarte. Puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser de ahora en adelante, uno que se queja o uno que lidera, uno que se lamenta por lo que no tiene o uno que agradece lo que sí puede construir, porque la soledad te pone frente a una elección. O te hundes en ella o te elevas gracias a ella. Y la diferencia está en cómo la enfrentas. Si la ves como castigo, te debilita. Si la ves como entrenamiento, te fortalece. En la soledad aprendes a valorar el silencio después de cada error. Aprendes a analizarte sin piedad, pero también sin odio. Empiezas a entender que equivocarte no te define, rendirte sí. Y cuando comprendes eso, dejas de tenerle miedo al fracaso.
Ya no te preocupa caer, te preocupa no levantarte. La mente cambia por completo. Dejas de buscar caminos fáciles porque sabes que el verdadero crecimiento no se encuentra ahí. Te vuelves más selectivo con tu energía, con tus hábitos, con las personas a las que permites entrar en tu vida. Ya no aceptas cualquier compañía solo por no sentirte solo, porque sabes que hay compañías que duelen más que la ausencia. Cuando pasas suficiente tiempo contigo, te vuelves consciente de lo mucho que puedes soportar. Descubres que el dolor no te destruye, te purifica. Que las pérdidas no te detienen, te enseñan, que la soledad no te apaga, te enciende. Y cuando llegas a ese punto ya no necesitas tanto del mundo exterior, no porque te vuelvas frío, sino porque aprendes a mantener encendida tu propia luz. Es la fuerza que te sostiene cuando el cansancio te vence, cuando los demás dudan, cuando nadie más entiende tu camino. Esa luz interior es lo que distingue a los hombres que avanzan los que se detienen. Así que si hoy estás solo, no lo veas como una debilidad, es tu etapa de entrenamiento. Es el momento donde estás siendo preparado para lo que pediste, y sí, dolerá, cansará, pero no será en vano. Porque un día cuando el ruido vuelva, cuando la gente regrese, cuando las oportunidades lleguen, estarás listo. Ya no necesitarás que nadie te diga qué hacer. Ya no dependerás de la motivación ajena porque habrás aprendido lo que pocos aprenden, que el hombre que sabe caminar solo nunca vuelve a depender de nadie para avanzar. Hay una fuerza que solo se despierta cuando lo has perdido todo, cuando ya no queda nadie a quien culpar, cuando no hay hombros en los que apoyarte ni palabras que te consuelen. En ese punto la vida te obliga a mirar hacia adentro y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Descubres que no necesitas tanto como creías, que las personas que se fueron te enseñaron a sostenerte y que las ausencias que dolieron eran necesarias para liberarte de lo que te mantenía débil. Porque la verdad es que no puedes avanzar cargando con todo. En algún momento la vida te dejará solo para que aprendas a soltar, a fluir, a depender únicamente de ti. Salir adelante cuando nadie te acompaña no se trata solo de resistencia, se trata de madurez. Significa dejar de esperar que los demás entiendan tu proceso. Nadie lo hará porque no pueden sentir lo que tú sientes. No conocen el peso que llevas, las batallas que peleas en silencio, ni las veces que pensaste rendirte. Pero eso está bien. No necesitan entenderte porque esto no es para ellos, es para ti. Este camino se trata de fortalecerte, de pulirte, de transformarte en alguien que no solo sobrevive, sino que se vuelve más sabio, más firme, más consciente. Y cuando lo haces, la soledad deja de ser castigo y se convierte en aliada. La vida tiene una manera curiosa de enseñarte. Primero te quita todo lo que no valorabas, luego te deja solo y finalmente te muestra lo que realmente importa. En esa secuencia al principio sientes que estás cayendo, pero en realidad estás siendo liberado, liberado de depender, de temer, de complacer. Y en medio de ese vacío aprendes a sostenerte no con orgullo, sino con convicción. Empiezas a entender que la soledad no significa que nadie te quiera, sino que la vida te está enseñando a quererte tú primero. Y ese aprendizaje vale más que cualquier compañía pasajera. No hay desarrollo personal sin incomodidad, no hay crecimiento sin aislamiento, no hay éxito sin soledad temporal. Todos los hombres que alcanzaron algo grande tuvieron que pasar por ese proceso, el abandono, la incomprensión, la calma forzada, no porque la vida los castigara, sino porque los preparaba. Así que si hoy estás en ese punto, sin dirección, sin apoyo, sin certezas, entiende esto. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. Cada día que sigues de pie, cada noche en que no te rindes, cada vez que eliges creer aunque no veas resultados, estás reforzando tu carácter y llegará un momento en el que todo encajará. Un día te despertarás y notarás que ya no duele tanto, que ya no necesitas tanto, que ya no te afecta quién se fue ni quién te falló. Te habrás vuelto más fuerte, más estable, más claro, porque todo ese silencio, toda esa soledad te estaba enseñando lo que ninguna compañía podría haberte mostrado, que la paz no se encuentra en los demás sino en ti. Y cuando logres esa paz, el mundo entero cambiará la forma en que te trata, porque la vida siempre se inclina ante el hombre que aprendió a sostenerse solo. Cuando aprendes a estar solo y sigues avanzando sin importar lo que digan o lo que falte, te conviertes en algo que muy pocos logran ser, imparable. Porque el hombre que ya no depende de nadie para moverse se vuelve libre, y la libertad no siempre se siente cómoda, pero es la base de toda grandeza. Ser libre no significa no necesitar a nadie jamás. Significa que tu paz no depende de la presencia de nadie, que tu propósito sigue intacto incluso cuando las personas cambian, cuando las promesas se rompen o cuando los planes se caen. Has aprendido a sostenerte con tus propias manos y eso te da una seguridad que el mundo no puede darte ni quitarte. Lo que antes te dolía ahora te fortalece. Lo que antes te hacía dudar ahora te impulsa. Empiezas a caminar con otra energía, con otro tipo de calma, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Ya no buscas convencer a nadie de tu valor porque lo conoces. Ya no te desgastas tratando de agradar porque entendiste que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos. El silencio que antes te asustaba ahora se siente como hogar. Es el espacio donde piensas, creas y te reconectas contigo mismo. Y cuando llegas a ese punto la vida cambia, porque lo que antes te desordenaba ya no te toca. Lo que antes te detenía ya no te frena.
Has aprendido a moverte desde la estabilidad, no desde la necesidad. Y algo curioso sucede entonces cuando ya no necesitas a nadie para avanzar. Empiezan a llegar personas que quieren caminar contigo, no porque te compadezcan, sino porque te respetan, porque la fuerza atrae respeto y la independencia atrae admiración. Pero esta vez no los necesitas, los eliges. Ya no buscas compañía por miedo al vacío, sino porque compartes propósito, visión y energía. Has pasado de pedir ayuda a inspirar a otros, de esperar guía a convertirte en guía. Eso es salir adelante, no solo sobrevivir a la soledad, sino transformarla en poder. Cada paso que diste solo te preparó para esto. Cada noche que soportaste sin rendirte te dio la fortaleza que hoy te sostiene. Y aunque nadie lo haya visto, aunque nadie te lo haya agradecido, tú lo sabes. Sabes lo que te costó mantenerte firme cuando todo parecía derrumbarse. Sabes las veces que lloraste sin contarlo, los días en los que te forzaste a seguir sin motivación y ahora entiendes que no fue en vano. Todo ese esfuerzo silencioso fue el precio de tu libertad, la construcción de una mente fuerte, estable, invencible. Así que no mires atrás buscando comprensión. No todos entenderán el proceso que te trajo hasta aquí. Algunos te juzgarán, otros te envidiarán, pero no importa, porque tú sabes lo que te tomó llegar. Y mientras ellos hablan, tú seguirás avanzando con la cabeza en alto, sin resentimiento, sin necesidad de aprobación, porque el que aprendió a caminar solo ya no teme a quedarse sin compañía. Y eso lo hace más fuerte que cualquier obstáculo, más grande que cualquier derrota, más sabio que cualquier dolor. Y entonces llega el día en que todo tiene sentido. Miras atrás y te das cuenta de que las noches más oscuras fueron las que más te moldearon, que los días en que sentiste que no podías más fueron los que más te fortalecieron, que la soledad que tanto te pesaba en realidad fue el fuego que te forjó. Porque solo cuando estás completamente solo, aprendes lo que realmente significa tener fe, no en los demás, sino en ti mismo. Descubres que no necesitas que alguien te levante porque ya aprendiste a hacerlo. Que no necesitas que alguien te motive porque la disciplina se volvió parte de ti. Que no necesitas que alguien te entienda porque ya te entiendes lo suficiente como para no traicionarte nunca más. Cuando logras eso, cuando te sostienes sin depender de nadie, alcanzas un tipo de poder que pocos conocen: la paz. No la paz de los días tranquilos, sino la paz de quien puede mantenerse firme en medio del caos. Esa paz no se compra, se gana. Se gana con esfuerzo, con lágrimas, con noches de duda y días de silencio. Se gana cuando sigues adelante, incluso cuando el miedo te paraliza, cuando te levantas, aunque no tengas fuerzas, cuando eliges fe en lugar de desesperación. Esa paz es el premio que la vida entrega a los hombres que no se rinden, que no buscan consuelo fácil, que caminan con la mirada en alto, aun cuando no tienen a nadie aplaudiéndolos. Y un día, sin que lo notes, todo empieza a cambiar. Las cosas que antes te dolían ya no te afectan. Las personas que antes te frenaban ya no te detienen. Empiezas a atraer oportunidades, relaciones y momentos que antes parecían imposibles porque ya no estás actuando desde la carencia sino desde la abundancia interior. Ya no buscas llenar vacíos porque los llenaste con propósito. Ya no necesitas validación porque tu valor ya no depende de nadie. Eres tú completo, estable, sereno. Has aprendido que la vida no se trata de quién te acompaña, sino de quién eres cuando estás solo. Y lo más poderoso es esto: cuando te conviertes en alguien capaz de avanzar sin compañía, también te vuelves alguien capaz de guiar a otros. Tu historia se transforma en ejemplo, tu dolor en inspiración, tu silencio en enseñanza. Los demás verán en ti algo distinto, no por lo que tienes, sino por la paz con la que caminas. Porque quien ha estado solo y ha sobrevivido a su propia mente ya no teme a nada, ni al rechazo, ni al fracaso, ni a la pérdida, porque entiende que mientras tenga su voluntad, su mente y su propósito, siempre podrá reconstruirse. Así que si alguna vez sientes que estás solo, recuérdalo. No estás cayendo, estás creciendo, no estás siendo olvidado, estás siendo moldeado, no estás al final, estás justo en el punto donde los hombres fuertes se forman. Este es tu momento. No esperes más señales, no busques más compañía. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, y cuando lo entiendas, cuando lo sientas de verdad, la soledad dejará de doler, porque habrás descubierto lo que muy pocos descubren en vida: que el mayor poder del ser humano no es tener a alguien a su lado, sino tenerse a sí mismo.